Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Escorpio. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Es muy curioso, Escorpio, ¿por qué, Richard? Te estoy hablando, vosotros saben que yo por la nariz casi no respiro, ¿vale? Hasta septiembre, porque le han cancelado mi operación. Y estoy sintiendo un olor a café, cariño. A café, ¿vale? O a ti te encanta el café, o estás en un lugar donde hay mucha café, o simplemente, cariño, me dice Richard, cada vez que siento la aroma a café, me recuerda a esta persona. Recuerda que hay personas que también pueden ver lo que es el tarot con el café, cariño. A lo mejor de repente quien te dice a ti, Richard, hace poco me fui a ver lo que es la suerte con el café. Puede ser el caso también. O puede ser que hay una persona que está viendo qué está pasando, lo que es con tu vida con el café. Estoy con el caramelo, por eso me trabo. Entonces, mi querido Escorpio, tú solamente toma lo que es tuyo, porque es muy curioso, ¿vale? Me dice, todo lo que reluce, el número 16, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que me dice Richard, ya no quiero que me vean la cara, ya sabes de qué, ¿vale? Necesito que esta persona sea claro, sincero, sincera. Necesito que esta persona vaya con la cara por delante. Siento también, mi querido Escorpio, que posiblemente muchos de vosotros van a estar desenmascarando una situación. Y siento también, mi querido Escorpio, que a lo mejor de repente hay una persona, yo qué sé, cariño, puede ser que tú lo gustas mucho, te quiere reconquistar, te habla como de grandeza, cariño, que yo soy rico, que yo siempre estoy viajando, que yo tengo lo que es un coche, etcétera, etcétera. Como que alguien quiere deslumbrarte, Escorpio, alguien quiere conquistarte, pero muchos de vosotros, Escorpio, me dice, Richard, a mí no me interesa el dinero, yo gano lo suficiente o simplemente yo estoy bien como estoy. Pero siento que esta persona, vamos a suponer que no lo hace de mala fe, ¿vale? Que simplemente es muy atento, muy atenta contigo. Pero me dicen, cariño, no todo lo que brilla es oro, corazón, ¿vale? Te enseño las cartitas, mi querido Escorpio, te enseño. Muy bien, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, o a lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, esto puede ser como Pretty Woman, cariño, como mujer bonita. A lo mejor tú trabajas lo que es en un restaurante, en una cafetería, y justo hay una persona que viene, te pide lo que es un café, y yo qué sé, cariño, hacen clic, ¿vale? Sé que parece muy fantasioso, cariño, pero ya me lo contarás. La carta de la estrella, el hilo de la vida, corazón. Vas a estar conociendo a personas o simplemente llegan lo que es a tu vida, personas con las cuales vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Cuando yo te digo lo que es el hilo de la vida, a lo mejor me dices, Richard, es muy curioso, Richard, porque desde que yo lo conocí, a él o a ella, hay una conexión muy especial entre nosotros dos. Ya sea que a lo mejor de repente vosotros tienen lo que es una relación o recién lo estás conociendo. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, vienen de vidas pasadas, vienes reencarnando, reencarnando, reencarnando y da la casualidad, Escorpio, que te reencuentras con muchas personas de tu vida pasada. Te reencuentras, incluyendo lo que es pareja o una persona muy especial. Por eso que tú sientes, Escorpio, que son especiales ellos. Por eso que a lo mejor me dice Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Hasta ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que está pensando. ¿Por qué? Porque vienes coincidiendo con personas con las cuales tienes lo que es el hilo de la vida. Vamos a ver, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Me dicen también lo que es un Libra. Me dicen Aries y Piscis o Acuario. Otra vez te sale la reencarnación, cariño. La reencarnación. Uno más. Y me dicen Virgo, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, Escorpio. Que Dios Universo me ayude, Escorpio, iniciales. ¿Qué me dice? La letra E, la letra T,
la letra U y la letra I. Muy bien, corazón, muy bien, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, ¿vale, corazón? Mi reencarnado, mi reencarnada. Tú vienes de muchas reencarnaciones, por eso que eres especial. Mira lo que me dice aquí. Es muy curioso. Esto es impactante, Virgo. Escorpio. Siento un Virgo muy fuerte, ya desarrollate en mi cabeza. Dice, asume lo que eres, el arcángel Miguel. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios, dice. Eres amado de todo corazón. Entonces, cariño, muchos de vosotros no son una energía cualquiera. Muchos de vosotros son ángeles reencarnados, cariño. Se dice, cariño, que los ángeles, muchos ángeles, piden venir lo que es a la tierra para poder ayudar al resto y también para poder experimentar lo que se vive en esta tierra. Entonces, cariño, yo siento, Escorpio, que para muchos de vosotros hay un plan divino, cariño. Tienes que empezar a reflexionar, a meditar cuál es tu plan divino, cariño. Muchos de vosotros están en esta tierra para poder ayudar a los demás, mi querido Escorpio, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son así. Son muy espirituales. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo solamente quiero saber de mi hombre, de mi mujer. No, las lecturas bonus son muy espirituales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Escorpio. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso todo lo que he visto, muy curioso. Empezamos, Escorpio. En primer lugar, mi querido Escorpio, muchos de vosotros, cariño, han estado en una situación, se podría decir inclusive de vida o de muerte. Puede ser que tú has estado enfermo, tuviste lo que es un accidente, te has salvado de una, mi querido Escorpio. Pero sin embargo, un ser de luz te rescató. O tú lo sabes que un ser de luz te rescató. ¿Por qué? Porque la imagen que yo he visto, Escorpio, en primer lugar, había lo que es un ave que te observa. Son seres de luz, cariño, ángeles. Pero de un momento a otro, te empezaron como a rodear muchas aves, cariño, pero muchas aves. Entonces, luego yo he visto, cariño, que aparece una mano, se introduce lo que es en ese lugar donde hay muchas aves y te rescata, te saca, cariño, de ese torbellino de aves. Entonces, muchos de vosotros se han salvado de una, Escorpio. Me dicen, aprovecha esa oportunidad. Es un regalo que Dios te lo ha dado, cariño. Dios te ha dado o Dios te va a dar una segunda oportunidad. Me están diciendo, Escorpio. Siento ese Virgo muy fuerte. A lo mejor de repente puede ser que me diga, Richard, el bombero que me rescató, el doctor que me ayudó, la persona que estuvo conmigo en los peores momentos, es un Virgo. También, ¿por qué no, cariño? Porque los Virgos son muy espirituales también, ¿vale? Entonces, y el otro mensaje también, mi querido Escorpio. Corazón de melón. Siento, mi querido Escorpio, que hay una persona que te está esperando. Esta persona posiblemente está lo que es en la distancia, o simplemente puede ser pareja, familia, hijos, o tú estás esperando posiblemente a tus hijos, a tu pareja, o tú estás a la distancia también. Pero ellos o ellas o vosotros se están esperando, mi querido Escorpio. Entonces, es una imagen muy bonito. Sobre todo, mi querido Escorpio, o Dios te dio lo que es una oportunidad o vas a tener otra oportunidad, cariño. Dime si a lo mejor me dices, Richard, ahora que lo dices, como que últimamente vas recibiendo señales. Se te aparecen aves, caen plumas, etcétera, etcétera, Escorpio. Hay un ángel que te está cuidando, hay un ángel que te está guiando y te va a salvar de algo, cariño, ¿vale? Recuerda que es una lectura bonus, es general. Para algunos va a coincidir, para otros no. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Esta carta, ya hay otra carta que ha caído por aquí. Muy bien. Corazón, cariño. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que te has encontrado con una persona
Pero tú me dices, Richard, tú me dices que es el hilo de la vida. Sí, es el hilo de la vida. Pero a veces me dice Richard, somos como el agua y el aceite. A veces no nos ponemos de acuerdo, pero no podemos estar separados tampoco. ¿Por qué? Porque yo veo aquí, cariño, otra vez el hilo de la vida. Pero vosotros no terminan de verse frente a frente. No terminan. Por eso me dice Richard, a veces no entiendo, Richard. A veces me quiero separar de él o de ella, o simplemente quiero conocer a otra persona, pero al final terminamos otra vez volviendo, Escorpio. Siento un Libra, ¿vale? Muy fuerte. Cuando te digo signo sin querer, es la energía de ellos. La carta también del 3 de copas, la carta también del as de espadas, y cierras con la carta del 3 de bastos. Muy bien. Mi querido Escorpio, me dicen, vosotros, cariño, tanto como tú estás ilusionado o ilusionada por él o por ella, ellos también están ilusionados por ti. Pero mi querido Escorpio, siento que estás rodeado y rodeada de arpías, cariño, de hienas, de lagartos, cariño, de víboras. Veo que cada vez que a lo mejor de repente tú te amistas con él o con ella, o simplemente hay armonía con ellos, como que aparece otra vez la mala racha o la mala suerte. ¿Por qué? Porque hay una persona, cariño, que cree mucho en la magia. ¿Ves esta rubia? Tiene lo que es una calavera, ¿ves? En su mano. Y tiene un basto y es una serpiente. No sé si lo ves bien. Entonces, siento, mi querido Escorpio, no sé por qué siento un Libra muy fuerte. Puede ser que Libra esté actuando. Siento, Escorpio, cuando tú estés en una relación, en una historia cualquiera, o si estás ya lo que es en una relación, hazlo de una forma discreta. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, quiero contarle a los 4 vientos que soy feliz con él o con ella, pero hay una persona que siempre está viendo tus pasos, mi querido Escorpio. Ten cuidado a quienes cuentas tus secretos. Ten cuidado a quienes cuentas tus problemas, cariño. Aparentemente parece que son buenas personas, pero por dentro, cariño, todo lo que saben de ti, mi querido Escorpio, lo van a utilizar en tu contra, me dicen. Entonces, ten mucho cuidado con lo que tú cuentas, con lo que tú quieres que sepan de tu vida personal, ¿vale? Solamente te lo digo como consejo, cariño, porque alguien siempre está atento y atenta. Vamos a continuar, Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir para vosotros, solteros y solteras? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Estas cartas que han reventado. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, la carta de la luna, la carta de la torre y tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Vale, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que hay una persona que te ofrece posiblemente que vosotros queden, que vosotros se encuentren. Pero tenemos la carta de la luna y la carta de la torre, cariño. Hay algo que no me cuadra aquí. Hay algo que no me convence, mi querido Escorpio. Veo, corazón, o esta persona que te gusta a ti tiene un compromiso, o esta persona a lo mejor de repente es muy reservado, muy reservada, porque creo que oculta algo o tiene que separarse de una persona, ¿vale? Veo que esta persona te dice, por favor, dame tiempo, por favor, compréndeme, muy pronto vas a conocer a mi familia, muy pronto vas a conocer a mis amigos, etcétera, etcétera. Yo por el momento, cariño, lo que veo, el camino es un poco estrecho, ¿vale? El camino es un poco difícil para que vosotros dos puedan estar como Dios manda. Pero si tú me dices, Richard, a pesar de cómo se porta este chico o esta chica, ¿me quiere? Sí, te quiere, pero tiene un asunto pendiente que resolver, lo que es en su vida, Escorpio. Porque mira, esta persona te ofrece todo, te dice, te amo, te quiero, por favor, dame lo que es una oportunidad, escúchame, pero tenemos la luna y la carta de la torre, cariño. Algo oculta, algo está arreglando, hay una situación que tiene que resolver, pero sin embargo, te ama, cariño, te ama. Entonces, mi querido Escorpio, llegado el momento, si tú quieres, puedes decir a esta persona qué es lo que pretende, qué es lo que está pasando, que hable claro contigo, ¿vale? Dile, mira, tienes que confiar en mí. Dile así, cariño, Escorpio, dile, tienes que confiar en mí. Yo te quiero, pero si tú continúas así, al final, pues, simplemente voy a perder lo que es la confianza. Yo te quiero y te voy a escuchar, te voy a entender. Trátame como tu amigo, como tu amiga, para que este chico o esta chica, cariño, se abra y te pueda contar lo que está pasando, ¿vale? Vamos a continuar.
Vamos a ver, mi querido Escorpio, economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio, economía. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, la carta también del 2 de espadas, la carta del as de bastos y cierras con la carta del 2 de oro. Muy bien, corazón. Me dicen, más vale pájaro en mano que ciento volando. Si actualmente tú tienes trabajo, cariño, no es recomendable que renuncies. No quiere decir que no te vaya bien, simplemente que a lo mejor de repente no es lo que tú esperabas. Me dicen, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que tienes muchos problemas económicos. Tranquilo, tranquila, porque siento que hay una persona que viene a ayudarte. Posiblemente no va a ser con todo el dinero que te hace falta, pero va a aportar lo que es su granito de arena, ¿vale? Te va, como se dice, te va a dar un poco de respiro, un poco de aire, cariño. Hay personas o amigos que te van a hablar de un trabajo, de un proyecto, te van a ayudar lo que es económicamente. Vuelvo a repetir, no te van a solucionar el problema, pero sí te van a dar lo que es un pequeño respiro, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Me dicen, corazón, engaño, lo que te decía para solteros y solteras. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño, cariño. Esto puede ser también que tú, a lo mejor de repente, yo te estoy dando esta lectura y me dice, Richard, me estás delatando, Richard, puede ser el caso. Siento que uno de vosotros dos está ocultando algo. También, cariño, no vaya a ser que tengas un amigo o una amiga cercana y te dice, yo soy tu choche, yo soy tu brother, tu uña y mugre, tú y yo somos las hermanas Williams, ¿vale? Cariño. Y no vaya a ser que esta persona corazón, no vaya a ser que a tus espaldas, pues simplemente te pone a parir, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, tienes que hacer caso de las señales, ¿vale? Siento que hay una persona que no está siendo sincero o sincera, o las amistades que tú estás teniendo actualmente como que no son muy claros para vosotros. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, corazón. Uy, por Dios, esta carta. Hay una persona, cariño, que tiene mucha energía, siempre está inquieto, es como yo, cariño. A lo mejor de repente con esta persona tú coincides lo que es en un centro deportivo, en el trabajo, en el proyecto. No supera los 30 años, pero tú toma lo que es tuyo, porque a lo mejor tiene 40 o 50. Está en un lugar donde hace un poco de fresco, o posiblemente es una persona que le gusta vestirse con ropa deportiva. Me dicen, ¿vale? Piel blanca, cabello negro, puede ser que se ponga mechitas, rayitos o tenga un poco de cana. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona, mi querido Escorpio, que a pesar que está en la distancia, te controla, cariño, te domina. Te van los hombres malos, las mujeres malas. Me dicen, esta persona, cariño, puede ser del signo Leo o está lo que es en la distancia. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Puede ser que tenga tatuaje, tiene una mirada muy dominante y posiblemente puede ser que también tenga ojos claros. Me dicen, si es hombre, cabello rapado, si es hombre, me dicen. Esta persona también de repente vive lo que es en una isla o en otro continente, cariño, en otro continente. Su trabajo está relacionado con la comunicación, también con hostelería, fuego, etcétera, etcétera. A lo mejor es un bombero, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. Me dicen, la carta del 6 de espadas. Existe una persona que vuelve a tu vida para empezar desde cero. O esta persona, cariño, lo han dejado, o esta persona pues simplemente se muda al lugar donde tú estás. Quiere volver a empezar otra vez desde cero. Puede ser elemento aire, cariño. A lo mejor de repente a vosotros les separaba fronteras y continentes. Piel blanca, cabello negro, corazón. O viene a ser un proyecto en el lugar donde tú estás. La carta también del 3 de oros. Para aquellos que tienen hijos y posiblemente los varones están con la cabeza caliente, me están diciendo, cariño, que está empezando a ver claridad en su vida. ¿Por qué? Especialmente por los hijos. O porque simplemente este chico o esta chica, luego de experimentar lo que tiene actualmente, se ha dado cuenta, cariño, que no va a encontrar a otro hombre o a otra mujer como tú. No va a encontrar, cariño. Y veo que está viendo claridad, ¿vale? Poco a poco. Poco a poco. De la noche a la mañana no va a cambiar. Poco a poco. Va a dar señales, cariño. Va a dar señales, mi querido Escorpio. Te juro, Escorpio, que Virgo lo tengo aquí.
o tú estás lidiando con un Virgo, o posiblemente tu historia está relacionada con un Virgo. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz, Escorpio.